Bien, y vamos a continuar la historia de Tántalo porque no es solo la cuestión de su castigo lo que nos enseña algo, sino su descendencia. Bien, miren acá. Este más o menos trata de ser el cuadro que ustedes hicieron, pero ampliado porque yo le agregué la relación con Helena y París, que ustedes deben conocer del mito del año pasado. ¿Qué pasa con Tántalo? Tenemos esta cuestión de Tántalo que cocina a su hijo Pélope. Para los griegos, cuando se cometía un crimen familiar, aparecían en escena las eriñas. Las eriñas eran 3 diosas de la venganza familiar que funcionaban de la siguiente manera. Ellas se instalaban en la puerta de la casa donde se había cometido el crimen y por 4 generaciones atormentaban a los miembros de esa familia. ¿Qué significaba eso? Que por 4 generaciones iban a sufrir males, locura, desgracias, por el crimen de una persona. Por lo tanto, uno podía condenar a la descendencia por un crimen. Y ya vamos a ver por qué, cuál era el valor de la enseñanza de las eriñas cuando terminan las 4 generaciones. Tántalo entonces. Cocina Pélope, desata la ira de las eriñas. Las eriñas se instalan acá, en esta familia. Todas las personas que ingresan a esta familia participan de la maldición de las eriñas. Fíjense, Pélope se casó con Hipodamía y tuvo a Tiestes y a Treo. También tuvo amoríos con la ninfa Asíoque y nació Crisipo. Pero Hipodamía, celosa de esta unión, le dice a sus hijos, a Tiestes y a Treo, que maten a Crisipo. Y ellos lo hacen, porque están cegados por la ira de las eriñas. Entonces, Hipodamía enloquece de celos, Tiestes y Atreo hacen caso. Ellos no pueden darse cuenta de que es un crimen lo que están haciendo matando a su hermanastro. Están enloquecidos por las eriñas. Pélope entonces los maldice. Quiero aclarar algo. Las eriñas atacan 4 generaciones. Si se vuelve a cometer un crimen, es parte de esa maldición de las 4 generaciones. No quiere decir que este crimen genere 4 generaciones más. Tiestes y Atreo son desterrados por Pélope y se van a la ciudad de Micenas, acá donde empieza nuestra historia. En Micenas estaban eligiendo rey y Tiestes, que era el mayor de los hermanos, quería ese trono, pero Atreo lo engaña. Él le dice, si el sol sale por el oeste y no por el este, yo voy a reinar. Atreo hace eso porque sabía que los dioses lo iban a favorecer, que de hecho los dioses estaban queriendo que se complete esta maldición de las eriñas. Y se cumple. Atreo se convierte en rey y destierra a su hermano. Uno podría pensar, ¿por qué no cambian un poco la situación de acuerdo a cómo vienen viviendo? Porque ya tienen tantos líos y sin embargo siguen aumentando las tragedias familiares, pero eso lo explicaban mediante las eriñas. Entonces Tiestes, desterrado, genera un gran rencor hacia Atreo, que se queda como rey de Micenas. Atreo, con Aérope, tiene 2 hijos, Agamenón y Menelao, que van a ser muy importantes porque van a participar de la guerra de Troya. Tiestes, por su parte, tiene una hija, Pelopia, con la cual tiene Egisto, es decir, él viola a su propia hija. En los cuadros algunos hicieron esta representación y otros directamente la colocaron como su consorte. Está bien porque es una relación complicada. La cuestión es que Egisto es el primo de Agamenón y por supuesto, como él considera que Atreo fue injusto con Tiestes, él quiere el trono de Agamenón. En Micenas están los 2 herederos, Agamenón y Menelao. Agamenón se convierte en rey de Micenas por ser el mayor. Menelao se va a convertir en rey de Esparta por su matrimonio con Helena. Mientras que Agamenón se va a casar con la hermanastra de Helena, Clitemnestra. ¿Recuerdan la historia de Helena? Helena es la misma que fue raptada por Teseo antes de que bajaran al inframundo. Una vez que pasaron unos años de ese hecho, cuando ella se hace mayor, todos la querían porque era la más hermosa de las mujeres. Tíndaro, que era rey de Esparta, su esposa Leda, habían tenido a Clitemnestra y a Cástor, según algunas versiones.
Pero Leda fue seducida por Zeus, tomando forma de cisne, y con Zeus tuvo a Helena, la más hermosa de las mortales. Como todos querían a Helena, entonces Odiseo tiene una idea de decir, bueno, todos van a jurar proteger ese matrimonio. Así nadie se iba a poner en contra de quien Helena eligiera. Y Helena elige a Menelao. Lo que se forma ahí es una liga de todos los reyes que querían a Helena, todos deben protegerla. Y en esa liga están Odiseo, Aquiles, el mismo de la laguna Estigia, Agamenón, Menelao, por supuesto, y muchos otros personajes que van a ver después, Diomedes, Idomeneo, etc. Entonces se produce esta unión. Otros hijos de Tíndaro y Leda y Zeus son Cástor y Pólux, que según algunas versiones los dos son hijos de Zeus y algunas dicen que uno es hijo de Tíndaro y otro hijo de Zeus. Cástor y Pólux son gemelos, son lo que después se convierte en la constelación de Géminis. Agamenón se casa con Clitemnestra. Clitemnestra ya estaba casada con Tántalo, pero Agamenón se casa con ella matando, para eso, a su esposo. Quienes obligan a Agamenón a casarse son Cástor y Pólux, que en algunas consignas ustedes escribieron los dioscuros. Sí, son ellos dos, son los gemelos. Y de esa manera se concreta la unión. Agamenón, Clitemnestra, Menelao y Helena. Menelao y Helena tienen Hermione, que es, de acá viene el nombre del personaje de Harry Potter, y Agamenón y Clitemnestra tienen a Ifigenia, Electra, Crisótemis y Orestes. En algunas versiones le dicen a Electra Laódice, pero como Electra es el nombre que aparece en una tragedia, yo dejo Electra porque es el más conocido. ¿Qué sucede? Todavía seguimos malditos por las eriñas. Entonces, para continuar toda esta cuestión de las tragedias, va a pasar el rapto de Helena. ¿Se acuerdan que estaban en una boda los dioses y Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada? Entonces ella tira una manzana para la diosa más bella, que en griego se dice Calista. Y se pelean Atenea, Hera y Afrodita. ¿A quién eligen como juez? A Paris. Y escribo Paris y Alejandro porque acuérdense que Paris era un príncipe de Troya, pero cuando él nació se predijo que iba a causar la ruina de Troya. Entonces su padre Príamo lo abandona y él es criado como pastor. Como pastor se encuentra con las tres diosas, porque Zeus no quería decidir, no quería pelearse con ninguna, y cada uno le ofrece algo. Afrodita le ofrece a Helena, que es lo que Paris elige, y por eso gana Afrodita como la mujer, la diosa más bella. Debido a esta relación, es que Paris, cuando se encuentra con Helena en un viaje a Esparta, se la lleva a Troya. Entonces, acá Helena se va a Troya. Cuando Helena parte para Troya, Menelao reclama a todas las personas que dijeron que iban a jurar, que juraron que iban a proteger su unión, ir a buscarla a Troya. Y Agamenón, como es el hermano mayor, se pone al frente de todo ese ejército. Sin embargo, cuando estaban por partir, no pueden zarpar la flota porque no había vientos favorables. Según algunas versiones, Artemisa estaba enojada porque Agamenón se jactó de ser mejor cazador que ella. Entonces ella le reclama que para partir sacrifique a su hija Ifigenia. La tenía que matar para que la tropa pudiera partir. En algunas versiones Menelao convence a Agamenón y en otras Agamenón directamente decide porque él quería ir a Troya. Él quería conquistar Troya porque como era el líder de la expedición iba a ser muy importante para él convertirse en el gran conquistador de Troya, que era una ciudad muy rica en Asia que controlaba todo el comercio. Así que podemos suponer que Agamenón realmente quería ir a Troya y por lo tanto decide matar a Ifigenia. Clitemnestra, sí, no perdona esto. Clitemnestra nunca asume que Ifigenia posiblemente fue salvada por Artemisa y llevada a convertirse en su sacerdotisa. Esto era por una cuestión de que Agamenón le interesaba, el hombre tenía el rol político,
La mujer era la que se encargaba de la educación de los hijos. Por lo tanto, a Clitemnestra no le importaba la guerra, como quizás a Agamenón no le importaba su familia más que por sus descendientes. Y el único varón heredero era Orestes. Así que tenemos una división de poderes muy importante. ¿Qué pasa? Cuando Agamenón parte a Troya con Menelao a buscar a Helena, Egisto se aprovecha de esta situación. Se aprovecha de que Clitemnestra está enojada y como él quería el trono de Micenas, la seduce y forman una alianza. ¿Ifigenia ya no está más? Electra se da cuenta de esto y le reclama a su madre, porque Electra considera que una cosa es estar rencorosa por lo que le pasó a Ifigenia, pero otra cosa muy distinta es ceder el trono, porque en definitiva, durante 10 años que dura la guerra de Troya, la que queda como reina es Clitemnestra. Y era gravísimo compartir ese trono con alguien más, porque estamos hablando de una sociedad que no le daba poder político a la mujer. Y sin embargo, vemos que Clitemnestra sí es responsable del trono, es decir, que sí tenía poder y ella sí decide dárselo a alguien más. Engañada o seducida por Egisto, inclusive piensa en matar a Orestes, a su hijo. Lo cual es una gran contradicción porque estoy enojada con Agamenón porque mató a Ifigenia, pero voy a dejar que Egisto mate a mi otro hijo. No tiene sentido. Algo está fallando y generalmente cuando una persona está enojada empieza a contradecirse. Eso es muy real. Y eso es lo que le reclama Electra. Por eso ella manda a Orestes a que se críe en otra ciudad y Clitemnestra llega a convertir en esclavas a sus 2 hijas. O sea que evidentemente no era la cuestión solamente con Ifigenia. Cuando Agamenón regresa con la guerra, él vuelve con Casandra. Casandra, si ustedes se acuerdan del mito, era la hermana de París y era la que tenía el don de ver el futuro, pero nadie le creía. Había sido seducida por Apolo, ella no aceptó la seducción, entonces la castigaron de esta manera. Casandra, en todo el viaje de vuelta a Micenas, ella le dice a Agamenón que su esposa lo va a matar. Agamenón no le cree. Y cuando llega, él es asesinado a manos de Clitemnestra y Egisto. De la guerra, del final de la guerra, ya les dije, murió Aquiles. París también muere al final de la guerra. Héctor. Y Casandra es asesinada aquí en Micenas. ¿Qué sucede entonces? Egisto queda como rey, pero Electra llama a Orestes y Orestes venga a su padre matando a su madre. A Orestes lo había mandado el oráculo de Apolo a que cumpla esa misión. Si ustedes cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4 y esta es la 5ª generación. Esta es la última. Por lo tanto, durante estas 4 generaciones tenemos el castigo, de los cuales solo se va a salvar Helena, Menelao y Hermione. Porque como Helena era la hija de Zeus, es la única que se salva de las eriñas. Pero esta generación, la última, es la que ya está libre de la maldición de las eriñas. ¿Cómo? En primer lugar, Ifigenia, que es salvada por Artemisa, Electra, que es salvada por Orestes, pero como Orestes es la 5ª generación, cuando mata a Clitemnestra, de nuevo, podemos decir, se reactivan las eriñas, porque mató a su madre, aunque haya estado mandado por un dios. Así que Orestes enloquece y es llevado a juicio por los dioses, porque él empieza a vagar hasta que se encuentra con Ifigenia, e Ifigenia pide un juicio a los dioses, y los dioses deciden, a ver, ¿Orestes tenía la culpa de lo que hizo? ¿O fue bueno que obedeciera al oráculo? El juicio termina en un empate, y la última en votar es Atenea, que decide que Orestes era inocente. Entonces, las eriñas que vienen atormentando a Tántalo, toda esta familia, 4 generaciones, finalmente se transforman en Euménides. Las eriñas son las Euménides, pero convertidas a buenas, es decir, son 3 diosas de la bondad. Una vez que se purifica esa familia, las eriñas se transforman a Euménides. ¿Cuáles
es el objetivo de la enseñanza de las eriñas? Todas estas tragedias que se suceden entre sí. ¿Por qué pensar que uno puede pagar los errores de los ancestros? Tiene que ver con lo siguiente. Los griegos consideraban que una persona que cometía errores, que cometía crímenes, sea del nivel que sea, ¿sí? Algo horrible como ese Tántalo, o cosas mucho más sencillas como acostumbrarse a mentir, acostumbrarse a engañar, todas esas cuestiones se iban a repetir en la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que uno tenía sus errores y sufría sus errores solamente. Como vemos en otros mitos, que sí, uno va a recibir las consecuencias, Tántalo recibe las consecuencias de sus errores, pero es un mal ejemplo además para los demás. Y esto puede parecer raro, pero si ustedes observan, sigue siendo así. Si ustedes miran en las series estadounidenses sobre todo, es muy común el siguiente tópico. Sobre todo en la educación antigua, o sea, de hace unos años, que se obligaba mucho a qué carrera se debía elegir. Estoy pensando que esto se va a caer en cualquier momento. ¿Qué carrera se debía elegir? En todas las series que yo he visto, siempre hay un capítulo en que se aborda el siguiente problema. A mí me obligaron a estudiar tal carrera, yo quería hacer otra cosa. Por lo tanto, vos tenés que estudiar la carrera que yo no pude estudiar. Eso no tiene sentido. Es decir, voy a sacar esto. No es más raro que lo que puede llegar a interrumpir una clase. Eso no tiene sentido, decía. Es decir, lo más lógico es pensar, yo no pude estudiar la carrera que yo quise, no fui feliz por eso, tengo que aprender a dejar que mis hijos estudien lo que ellos quieran. Y no es así, siempre el problema y que aparece siempre es esto de decir, no, a ver, yo no fui feliz porque estudié tal cosa, entonces vos vas a ser feliz solo estudiando lo que a mí me gusta. Eso es ilógico. Entonces, ¿por qué una persona que ha sufrido una cosa hace lo mismo a sus hijos o a sus nietos? ¿Por qué? Y no es raro, se sigue viendo todo el tiempo. Se ve constantemente, si ustedes miran Los Simpson, que sobre todo en la película que él dice, sí, mi padre fue un mal padre, por eso yo soy un mal padre, se ve en Casado con Hijos, por supuesto, el desastre de la transición de la educación. Se ven muchas series. Si ustedes miran la trilogía de Volver al Futuro, y si no, mírenla porque es una buena película, en todas las películas pasan cosas parecidas. Es decir, el hombre de hace un siglo del oeste tiene las mismas actitudes que el de que estaría en el 2015. Todos son iguales. No es una cuestión de un cliché de la película, sino muestra que a lo largo de la historia hacemos lo mismo. Y eso los griegos decían no es lógico. Es decir, una persona que sufrió alguna cuestión alguna cuestión en su familia, lo más lógico es que quiera revertirlo, pero lo que se ve siempre es que lo repite. Todo el tiempo se ve que se repite. Entonces los griegos dicen, si esto no es lógico, deben ser 3 diosas que están atormentando a la familia, porque de lo contrario ninguna persona haría eso. Ninguna persona cometería el mismo error que lo hizo sufrir. Y sin embargo, se ve. Por eso, ¿el mito para qué servía? El mito de las eriñas. Servía como advertencia. Todo lo que vos hagas es un ejemplo de alguien que te va a copiar. Si vos estás sufriendo de esta manera, vas a hacer sufrir a mucha gente. Por lo tanto, hay que evitar las actitudes negativas, no solo por uno, sino por todos los demás. ¿Por qué uno sufre las malas actitudes de los ancestros? Quizás porque está cometiendo las mismas, pero es lo que aprendió copiando. Entonces, para eso servía el mito de las eriñas.